En las colinas polvosas de San Bartolo, un pequeño pueblo en el sur de Italia, existe una iglesia de piedra cuyas paredes han guardado secretos durante casi un siglo. Durante una renovación en 1937, los trabajadores descubrieron un espacio oculto detrás del altar mayor, un compartimento sellado que no aparecía en ningún plano arquitectónico. En su interior, un diario deteriorado y un conjunto de documentos amarillentos esperaban pacientemente a ser descubiertos. Estos papeles revelaban una historia tan perturbadora que las autoridades locales intentaron suprimirla, solo para que emergiera décadas más tarde. Lo que sigue es el relato de 9 muertes sospechosas, una familia poderosa y un sacerdote que desapareció sin dejar rastro. Este canal no es para todos, pues lo que estamos a punto de revelar desafía nuestra comprensión de la maldad humana y la forma en que la codicia puede corromper incluso a las familias más respetadas. El diario pertenecía al padre Antonio Bianchi, párroco de San Bartolo desde 1908 hasta su misteriosa desaparición en 1913. Sus anotaciones meticulosas, junto con registros financieros escondidos, ofrecen una ventana a uno de los casos criminales más inquietantes de la Italia rural de principios del siglo XX. Hoy he escuchado otra confesión perturbadora de la señora Ricci, escribió el padre Bianchi el 12 de febrero de 1913. Temo por mi seguridad si continúo indagando. Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Que Dios me proteja. En los primeros años del siglo XX, San Bartolo era un mundo aparte del resto de Italia. Mientras las grandes ciudades del norte como Milán y Turín experimentaban los inicios de la industrialización y la modernidad, este pequeño pueblo permanecía anclado en el pasado. Los caminos que conectaban San Bartolo con las poblaciones vecinas se volvían intransitables durante las fuertes lluvias invernales, aislando completamente a sus habitantes durante semanas. Bajo este aislamiento, las viejas costumbres y supersticiones persistían y las familias prominentes ejercían un control casi feudal sobre la vida cotidiana. La temperatura desciende notablemente cuando uno camina por las calles empedradas de San Bartolo, aún hoy. Las casas de piedra con sus pequeñas ventanas parecen observar a los visitantes con recelo. El olor a tierra húmeda y a vino fermentado impregna el aire, mezclándose con el aroma a pan recién horneado que emerge de las pocas panaderías que sobreviven. Los lugareños hablan en voz baja cuando se menciona el apellido Ricci, como si las paredes pudieran estar escuchando. En 1912, la familia Ricci era indiscutiblemente la más influyente de San Bartolo. Poseían la mayoría de las tierras cultivables que rodeaban el pueblo, el molino de aceite donde se procesaban las aceitunas de toda la región, y habían financiado la construcción de la iglesia local un siglo antes. Generaciones de Ricci habían ocupado puestos de autoridad, desde alcaldes hasta jueces locales, creando una red de influencia que se extendía hasta la capital provincial. Este dominio había convertido el apellido Ricci en sinónimo de poder y respetabilidad. ¿Qué estado de los Estados Unidos estás escuchando ahora mismo? Esta historia resonará de manera diferente, dependiendo de si conoces las dinámicas de las pequeñas comunidades rurales. La matriarca de la familia, doña Lucrecia Ricci, era una mujer de presencia imponente a pesar de su estatura diminuta. Viuda desde los 30 años, había criado a sus 9 hijas con mano firme y una determinación feroz por mantener y expandir el patrimonio familiar. Las hermanas Ricci, entre los 18 y los 35 años en 1912, eran conocidas por su belleza y por los ventajosos matrimonios que habían realizado bajo la cuidadosa supervisión de su madre. Cada una se había casado con hombres adinerados o influyentes, ampliando así la red de poder de los Ricci más allá de los límites de San Bartolo. El diario del padre Bianchi describe a doña Lucrecia como una mujer cuya sonrisa nunca alcanza sus ojos. Cuando me mira durante la confesión, siento como si estuviera evaluando el valor de mi alma en términos puramente monetarios. Esta descripción contrasta fuertemente con la imagen pública de benefactora piadosa que la matriarca cultivaba cuidadosamente, donando generosamente a la iglesia y organizando eventos caritativos para los menos afortunados del pueblo. El padre Antonio Bianchi
había llegado a San Bartolo en 1908, un joven sacerdote idealista de Nápoles, educado en Roma y lleno de ideas modernas sobre la justicia social y la igualdad. Su asignación a este remoto pueblo había sido considerada por muchos como un desperdicio de su intelecto y formación, pero él había abrazado su papel con entusiasmo, determinado a mejorar las condiciones de vida de sus feligreses y a reducir la brecha entre ricos y pobres. En este pueblo, la pobreza no es resultado de la pereza o la falta de recursos naturales, escribió en su diario, sino de la concentración de la tierra y el poder en manos de unos pocos, principalmente la familia Ricci. Esta perspectiva no le granjeó el favor de doña Lucrezia, quien esperaba que el nuevo párroco, como sus predecesores, se limitara a proporcionar consuelo espiritual, sin cuestionar el orden social establecido. Sin embargo, la relación entre ambos se mantuvo cordial en la superficie, con el padre Bianchi aceptando las generosas donaciones para la iglesia, mientras sutilmente trabajaba para educar y empoderar a los campesinos locales. Durante los primeros años de su ministerio en San Bartolo, el padre Bianchi estableció una pequeña escuela en las dependencias de la iglesia, donde enseñaba a leer y escribir a los niños del pueblo, incluidos los hijos de los jornaleros que trabajaban en las tierras de los Ricci. También comenzó a documentar cuidadosamente los nacimientos, matrimonios y defunciones, creando registros mucho más detallados que los que habían mantenido sus predecesores. La historia de este pueblo debe ser preservada con precisión, anotó en su diario. Demasiado a menudo las vidas de los humildes se desvanecen sin dejar huella. Fue precisamente esta meticulosidad en el mantenimiento de registros lo que eventualmente lo llevaría a notar un patrón perturbador. Entre enero de 1912 y diciembre del mismo año, 5 de los yernos de doña Lucrezia dejaron este mundo en circunstancias que, individualmente, parecían desafortunadas, pero no necesariamente sospechosas. Giuseppe Ferrante, esposo de la hija mayor, Isabela, falleció tras caer de un caballo durante una cacería. Marcos Esposito, casado con Sofía, la segunda hija, sucumbió a una repentina fiebre que los médicos atribuyeron a una infección pulmonar. Antonio Lombardi, esposo de Giovanna, perdió la vida cuando su barca volcó durante una tormenta repentina mientras pescaba. Paolo Costello, marido de María, fue encontrado sin vida en el fondo de un barranco tras aparentemente desorientarse durante una noche de niebla espesa. Y Luca Romano, esposo de Francesca, dejó este mundo tras consumir setas venenosas que había recolectado él mismo. Cada tragedia generó simpatía hacia las hermanas Ricci, ahora viudas jóvenes, y admiración por la fortaleza con la que doña Lucrezia apoyaba a sus hijas en el duelo. El pueblo entero asistió a los funerales, donde la matriarca, vestida de riguroso negro, consolaba a sus hijas con dignidad estoica. El padre Bianchi ofició cada ceremonia, ofreciendo palabras de consuelo y la promesa de reunión en la vida eterna. Sin embargo, algo comenzó a inquietarlo tras el 5º fallecimiento. «He notado algo extraño en los ojos de doña Lucrezia durante el servicio de hoy», escribió tras el funeral de Luca Romano. «No hay lágrimas, lo cual podría atribuirse a su fortaleza característica, pero tampoco hay dolor verdadero. En su lugar, percibo algo que me perturba profundamente: satisfacción». Antes de continuar con este perturbador relato, debo advertir que los detalles que siguen pueden resultar inquietantes para algunos oyentes. La historia de los Ricci no es simplemente un caso de fatalidades coincidentes, sino un descenso a las profundidades de la oscuridad humana que pocos se atreven a contemplar. El primer indicio concreto que despertó las sospechas del padre Bianchi fue un comentario aparentemente inocuo durante la confesión de Bianca, la sexta hija, pocas semanas después del fallecimiento de Luca Romano. «Padre, temo que mi esposo Vincenzo pueda sufrir el mismo destino que los maridos de mis hermanas», susurró desde el otro lado de la rejilla del confesionario. «Mi madre dice que es la voluntad de Dios, pero yo temo que pueda ser algo más». El sacerdote, limitado por el secreto de confesión, no podía actuar directamente sobre esta información, pero comenzó a prestar mayor atención a la familia Ricci. Notó que, tras cada fallecimiento,
las propiedades y bienes de los esposos habían pasado a control de las viudas, y por extensión, bajo la supervisión de doña Lucrecia. También observó que cada uno de los esposos fallecidos había contratado generosas pólizas de seguro de vida poco después de sus matrimonios, todas con la misma compañía en Nápoles. «Me he entrevistado hoy con el boticario del pueblo», anotó el padre Bianchi en marzo de 1912. «Con el pretexto de buscar remedios para mis dolores de cabeza, he preguntado casualmente sobre venenos naturales que podrían confundirse con enfermedades comunes. Su respuesta fue inquietante. Doña Lucrecia sabe más de plantas medicinales y sus usos que yo mismo. Las mujeres Ricci han sido conocidas por generaciones por su conocimiento de las propiedades curativas y no tan curativas de la flora local. A medida que avanzaba el año 1912, la preocupación del sacerdote se intensificaba. En abril, Francesco Belli, esposo de Bianca, fue encontrado en su bodega, aparentemente asfixiado por los gases de la fermentación del vino, un accidente relativamente común en la región. En julio, Daniele Russo, casado con Elena, la séptima hija, falleció durante una violenta tormenta cuando un rayo alcanzó el árbol bajo el que se había refugiado. En septiembre, Matteo Vitale, esposo de Rosa, sufrió una fatal caída por las escaleras de su casa, tras tropezar en la oscuridad. Y finalmente, en diciembre, Pietro Conti, casado con la hija menor, Valentina, dejó este mundo tras beber vino contaminado con cobre, según determinó el médico local. 9 esposos, 9 viudas, todos en menos de 12 meses. Un patrón demasiado extraordinario para ser coincidencia, pensó el padre Bianchi. Pero sus sospechas seguían siendo eso, sospechas, sin pruebas concretas que pudieran presentarse a las autoridades. «Me encuentro en una situación imposible», escribió. «Mi deber como sacerdote es proteger a mis feligreses, pero ¿cómo acusar a la familia más poderosa del pueblo sin evidencia irrefutable? ¿Y qué pasará con aquellos que dependen de los Ricci para su sustento si mis acusaciones resultaran falsas?» La respuesta a su dilema llegó de forma inesperada en enero de 1913, cuando un representante de la compañía de seguros de Nápoles visitó San Bartolo. El hombre, un tal señor Moretti, había sido enviado para investigar la inusual concentración de reclamaciones provenientes de un solo pueblo, todas relacionadas con la misma familia. Buscando información, se dirigió naturalmente a la iglesia local, donde el padre Bianchi mantenía los registros de defunciones. «Hoy ha llegado un ángel en forma de burócrata», anotó el sacerdote. «El señor Moretti comparte mis sospechas y tiene la autoridad para investigar lo que yo solo puedo observar. Me ha pedido copias de los certificados de defunción y detalles sobre las circunstancias de cada fallecimiento. He decidido confiarle mis observaciones, consciente de que esto puede ponerme en peligro». El investigador de seguros y el sacerdote comenzaron a colaborar discretamente. El padre Bianchi proporcionó acceso a sus registros meticulosos y compartió sus observaciones sobre el comportamiento de las hermanas Ricci y su madre. El señor Moretti, por su parte, reveló que las pólizas de seguro de cada esposo habían sido incrementadas significativamente pocas semanas antes de sus respectivas muertes, siempre a petición de los propios asegurados, según la documentación firmada. El señor Moretti sospecha que las firmas en las modificaciones de las pólizas pueden haber sido falsificadas, escribió el padre Bianchi. Ha solicitado documentos adicionales para comparar caligrafías. Mientras tanto, me ha pedido que busque pruebas de la compra de sustancias tóxicas o evidencia de conocimientos sobre venenos entre las mujeres Ricci. La investigación secreta avanzaba lentamente, dificultada por la necesidad de extrema discreción. El padre Bianchi comenzó a visitar a las viudas Ricci con mayor frecuencia, ofreciendo consuelo espiritual mientras observaba cuidadosamente sus hogares y conversaciones. Durante una de estas visitas a la casa de Isabella, la hija mayor, notó un libro parcialmente oculto en la biblioteca familiar, Propiedades medicinales de plantas tóxicas, de un botánico italiano del siglo XVIII. El libro estaba marcado en páginas que describían plantas cuyos efectos podrían simular enfermedades naturales, anotó. Más inquietante aún,
Encontré anotaciones en los márgenes, algunas en una caligrafía que reconozco como la de doña Lucrecia, otras más recientes, posiblemente de sus hijas. Mientras tanto, el señor Moretti había regresado a Nápoles para continuar su investigación desde allí, prometiendo volver con evidencia más concreta. Dejó a San Bartolo el 14 de febrero de 1913. 3 días después, el padre Bianchi recibió una carta perturbadora. El cuerpo del investigador había sido encontrado flotando en el puerto de Nápoles, aparentemente víctima de un asalto y robo. Todos sus documentos habían desaparecido. Esta noticia sacudió profundamente al sacerdote. «Ya no puedo ignorar el peligro en que me encuentro», escribió. «Quien sea que haya silenciado al señor Moretti sabe de nuestra colaboración. Debo actuar rápidamente para asegurar la evidencia que hemos reunido». Esa misma noche, el padre Bianchi recopiló sus notas, copias de los registros parroquiales relevantes y sus diarios personales. Creó un paquete sellado que escondió en un compartimento secreto detrás del altar de la iglesia, un espacio que solo él conocía, diseñado originalmente para ocultar reliquias sagradas durante tiempos de persecución. Luego escribió una carta detallando sus sospechas y la evidencia reunida, dirigida al obispo de la diócesis, que planeaba enviar al día siguiente. La carta nunca llegó a su destino. El 18 de febrero de 1913, el padre Antonio Bianchi desapareció sin dejar rastro. Los feligreses, alarmados cuando no apareció para la misa matutina, encontraron la iglesia vacía y la casa parroquial en perfecto orden, sin signos de lucha o partida apresurada. Sus pertenencias personales permanecían en su lugar, incluido su breviario y el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. La única pista era una mancha oscura en el suelo de la sacristía, que algunos insistieron era simplemente vino de misa derramado, mientras otros sospechaban que podría ser algo más siniestro. La desaparición del padre Bianchi causó conmoción en San Bartolo. Se organizaron partidas de búsqueda que peinaron los bosques y barrancos cercanos sin éxito. Se enviaron mensajeros a los pueblos vecinos para preguntar si alguien había visto al sacerdote. Las autoridades provinciales fueron notificadas y realizaron una investigación superficial que concluyó que el padre Bianchi probablemente había abandonado su puesto voluntariamente, quizás abrumado por sus responsabilidades, o, como algunos rumores sugerían, debido a una crisis de fe. Doña Lucrecia Ricci lideró públicamente los esfuerzos para encontrar al sacerdote desaparecido, ofreciendo una recompensa por información y organizando misas especiales para rezar por su seguro retorno. Su preocupación parece auténtica, comentó el maestro del pueblo en una carta a un colega. Pero hay algo en sus ojos cuando habla del padre Bianchi que me hace dudar de su sinceridad. A medida que pasaban las semanas sin noticias, la búsqueda perdió intensidad. Un sacerdote sustituto fue enviado desde la ciudad provincial, un hombre mayor y dócil que no mostró interés en los registros meticulosos de su predecesor, ni en las circunstancias de su desaparición. La vida en San Bartolo volvió gradualmente a la normalidad, o al menos a una apariencia de normalidad. Las viudas Ricci, ahora controlando colectivamente una fortuna considerable, gracias a las herencias y los seguros de vida, comenzaron a asumir roles más prominentes en los negocios familiares bajo la dirección de su madre. Es como si el pueblo entero hubiera acordado silenciosamente olvidar las muertes y la desaparición, escribió el maestro en otra carta. Nadie hace preguntas, nadie menciona las coincidencias. El miedo es palpable, especialmente entre aquellos que dependen económicamente de la familia Ricci. Y así, el misterio de los 9 esposos y el sacerdote desaparecido habría permanecido enterrado en el silencio colectivo de San Bartolo, si no fuera por un descubrimiento accidental más de 2 décadas después. En 1937, durante renovaciones de la iglesia local financiadas, irónicamente, por una generosa donación de la entonces anciana doña Lucrecia Ricci, los trabajadores descubrieron el compartimento oculto detrás del altar mayor. En su interior encontraron el paquete sellado del padre Bianchi, preservado notablemente bien gracias a las condiciones secas del escondite. El nuevo párroco, un joven llamado padre Marco Rossi, recibió los documentos con inicial desconcierto.
Al examinar el contenido del paquete se encontró con la historia completa meticulosamente documentada por su predecesor. Las muertes sospechosas, la investigación interrumpida, las pruebas circunstanciales que apuntaban a un complot familiar dirigido por doña Lucrecia para enriquecer a la familia Ricci, eliminando sistemáticamente a los esposos de sus hijas. «Lo que he descubierto hoy me ha llenado de horror», escribió el padre Rossi en su propio diario. No solo por los crímenes que parecen haberse cometido, sino por la complicidad silenciosa de todo un pueblo. ¿Cuántos sabían o sospechaban? ¿Cuántos callaron por miedo o conveniencia? El dilema al que se enfrentaba el padre Rossi era similar al que había atormentado al padre Bianchi. ¿Qué hacer con esta información? Los presuntos crímenes habían ocurrido hacía más de 20 años. Muchos de los posibles testigos habían fallecido o se habían mudado. La propia doña Lucrecia, ahora cercana a los 90 años, era considerada una venerable matriarca, respetada y temida a partes iguales. Sus hijas habían prosperado, expandiendo los negocios familiares más allá de San Bartolo y casando a sus propios hijos e hijas con familias influyentes de la región. Después de días de reflexión y consulta con su superior diocesano, el padre Rossi decidió presentar la evidencia a las autoridades provinciales. Los documentos fueron entregados a un juez de instrucción en abril de 1937, junto con una solicitud formal para reabrir la investigación sobre las muertes de los esposos Ricci y la desaparición del padre Bianchi. La reacción inicial de las autoridades fue de escepticismo. Los casos eran antiguos, la evidencia principalmente circunstancial, y la familia Ricci tenía conexiones políticas significativas. Sin embargo, la meticulosidad de los registros del padre Bianchi y la coherencia de sus observaciones eventualmente convencieron al juez para autorizar una investigación preliminar. Esta decisión provocó un terremoto social en San Bartolo. La noticia de que los viejos casos estaban siendo revisados se extendió rápidamente, despertando miedos y tensiones largamente suprimidos. Algunos lugareños, particularmente aquellos que habían tenido conflictos con la familia Ricci a lo largo de los años, comenzaron a hablar, compartiendo rumores y sospechas que habían guardado durante décadas. Una anciana que había trabajado como criada en la casa principal de los Ricci en 1912, reveló que había visto a doña Lucrecia y sus hijas reunidas en la cocina en múltiples ocasiones, preparando lo que llamaban tónicos medicinales para sus esposos. Siempre me pedían que me retirara cuando hacían estas preparaciones, declaró. Una vez, por curiosidad, probé una gota de uno de estos tónicos cuando lo dejaron desatendido. Mi lengua se adormeció instantáneamente y estuve enferma durante 3 días. El antiguo boticario del pueblo, ahora retirado, admitió que doña Lucrecia le había comprado regularmente ciertas hierbas y minerales con propiedades tóxicas conocidas. Asumí que eran para su uso medicinal tradicional, afirmó. La señora tenía reputación como curandera. Solo ahora me doy cuenta de cómo pudieron haber sido utilizados. Pero el testimonio más impactante vino de un hombre moribundo, un antiguo trabajador de la finca Ricci llamado Carlo Esposito. Desde su lecho de muerte, confesó haber ayudado a deshacerse del cuerpo del padre Bianchi bajo órdenes directas de doña Lucrecia. Lo enterramos en los cimientos de la nueva bodega que se estaba construyendo ese invierno, declaró. La señora dijo que había estado husmeando en asuntos que no le concernían y que representaba una amenaza para la familia. Me pagó bien por mi silencio y me amenazó con destruir a mi familia si alguna vez hablaba. Basándose en esta declaración, las autoridades ordenaron la excavación de los cimientos de la bodega Ricci en mayo de 1937. A una profundidad de 2 metros, encontraron restos humanos que fueron identificados como los del padre Antonio Bianchi, gracias a un anillo con el símbolo de su ordenación sacerdotal, que aún llevaba puesto. El examen forense, limitado por las técnicas disponibles en la época, sugirió que había sufrido un golpe contundente en el cráneo antes de su muerte. Este descubrimiento macabro eliminó cualquier duda restante. Se emitieron órdenes de arresto para doña Lucrecia y sus 9 hijas, acusadas de múltiples homicidios premeditados, conspiración y, en el caso de la matriarca, el asesinato del padre Bianchi. La detención de las mujeres Ricci, en junio de 1937,
Fue un espectáculo que atrajo la atención de periódicos nacionales. Periodistas de Roma y Nápoles llegaron a San Bartolo para cubrir lo que llamaron el caso de las viudas negras, captando imágenes de las 10 mujeres siendo escoltadas por carabinieri, todas vestidas de negro como era su costumbre desde hacía décadas. El juicio comenzó en septiembre de 1937 en la capital provincial. La fiscalía presentó los diarios y registros del padre Bianchi, los testimonios de los habitantes del pueblo y los resultados de las exhumaciones ordenadas para 7 de los 9 esposos. 2 habían sido cremados según sus supuestos deseos. Los análisis toxicológicos, aunque dificultados por el tiempo transcurrido, encontraron trazas de arsénico, belladona y otros venenos en varios de los restos. La defensa argumentó que la evidencia era circunstancial y contaminada por el paso del tiempo y los prejuicios contra una familia de mujeres poderosas e independientes. Sugirieron que el padre Bianchi había fabricado sus acusaciones debido a un conflicto con doña Lucrezia sobre la administración de las donaciones a la iglesia y que su muerte podría haber sido accidental, con el encubrimiento motivado por el pánico más que por la culpabilidad. A lo largo del juicio, que duró 3 meses, doña Lucrecia mantuvo una compostura impenetrable. A sus 89 años, sentada erguida en el banquillo de los acusados, parecía más una jueza que una acusada. Sus hijas mostraron reacciones variadas. Algunas lloraron, otras permanecieron estoicas, y una, Valentina, la más joven, intentó confesar para proteger a su madre y hermanas, solo para retractarse al día siguiente, alegando coerción por parte de los investigadores. El veredicto se anunció el 12 de diciembre de 1937. Doña Lucrecia Ricci fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a cadena perpetua. 6 de sus hijas fueron condenadas como cómplices, recibiendo sentencias entre 15 y 20 años. 3 de ellas, incluida Valentina, fueron absueltas por falta de evidencia directa de su participación en los asesinatos, aunque el tribunal expresó fuertes sospechas sobre su conocimiento de los crímenes. Doña Lucrecia, al escuchar su sentencia, finalmente rompió su silencio. De pie ante el tribunal, pronunció palabras que enviarían escalofríos por toda Italia. Lo hice por mis hijas, por su futuro, por nuestro linaje. Estos hombres eran obstáculos, piezas prescindibles en un tablero de ajedrez donde solo las reinas importan. No me arrepiento de nada, excepto de la torpeza que nos trajo aquí. La anciana matriarca no viviría para cumplir su condena. Falleció en prisión 3 meses después, supuestamente de causas naturales, aunque los rumores sugerían que podría haber tenido acceso a uno de sus propios venenos. Sus últimas palabras, reportadas a la enfermera de la prisión, fueron: «Mis hijas terminarán lo que comenzamos. El legado Ricci perdurará». Las hermanas Ricci condenadas cumplieron sus sentencias en diversos grados. 2 fallecieron en prisión debido a la tuberculosis que se propagaba en las instalaciones penitenciarias de la época. Las 4 restantes eventualmente fueron liberadas, pero encontraron un mundo cambiado por la Segunda Guerra Mundial y una Italia donde el apellido Ricci ya no inspiraba respeto, sino suspicacia. Despojadas de la mayoría de sus bienes para compensar a los familiares de las víctimas, vivieron sus años restantes en relativa oscuridad. Las 3 hermanas absueltas intentaron reconstruir el imperio familiar, pero enfrentaron el ostracismo social y dificultades legales para reclamar propiedades ahora enredadas en litigios. El legado financiero de los Ricci, construido sobre sangre y engaño, se disipó gradualmente en los tribunales, impuestos y compensaciones. San Bartolo también sufrió las consecuencias del escándalo. El pueblo, anteriormente desconocido fuera de su provincia, se convirtió en sinónimo de conspiración y asesinato. Los turistas comenzaron a visitar la localidad, atraídos por el morbo de lo que la prensa había denominado el nido de las viudas negras. Esta atención no deseada provocó que muchas familias abandonaran el pueblo, buscando escapar del estigma. La iglesia donde el padre Bianchi había servido y ocultado su evidencia fue restaurada y consagrada nuevamente en 1940, con una placa conmemorativa honrando al sacerdote cuyo valor póstumo había finalmente llevado justicia a las víctimas.
Sus restos fueron enterrados con honores en el cementerio parroquial, y su diario completo fue preservado en los archivos diocesanos como testimonio de su compromiso con la verdad. Hoy, más de 80 años después de los eventos, San Bartolo es un pueblo casi fantasma. Las viejas casas de piedra de los Ricci permanecen en pie, algunas convertidas en pequeños museos que relatan la historia macabra, otras abandonadas y reclamadas por la vegetación. Los visitantes que recorren las calles empedradas sienten un escalofrío inexplicable, especialmente cuando pasan frente a la antigua residencia principal de los Ricci, donde, según la leyenda local, en noches sin luna, pueden verse las siluetas de 10 mujeres vestidas de negro mirando por las ventanas vacías. Los archivos completos del caso, incluyendo los diarios originales del padre Bianchi, se conservan en el Museo Criminológico de Roma, estudiados regularmente por historiadores y psicólogos forenses, interesados en uno de los casos más extraordinarios de asesinatos en serie familiares documentados en la historia italiana. Deja un comentario con tu teoría sobre qué hubiera pasado si el padre Bianchi no hubiera ocultado sus pruebas antes de su fatal decisión de confrontar a doña Lucrezia. Lo que hace particularmente inquietante el caso de los Ricci no es solo el número de víctimas o la metodología calculada de los crímenes, sino la colaboración familiar intergeneracional. Los registros del juicio sugieren que doña Lucrezia había aprendido el uso de venenos de su propia madre, quien supuestamente había eliminado a rivales comerciales de manera similar décadas antes. La tradición familiar de usar remedios para resolver problemas había sido transmitida de madre a hijas como una herramienta más del arsenal para mantener y expandir el poder de los Ricci. El periódico provincial Il Messaggero del Sur publicó un artículo extenso en 1940 que incluía entrevistas con antiguos sirvientes de la familia, revelando un sistema educativo perturbador donde las jóvenes Ricci eran instruidas desde la adolescencia en el arte de la manipulación, la paciencia estratégica y, para algunas, la preparación de sustancias tóxicas disfrazadas como remedios medicinales. Doña Lucrezia solía decir que una mujer debe saber cómo curar y cómo dañar con igual precisión, recordaba una antigua institutriz. Nos hacía salir de la habitación cuando enseñaba a sus hijas la diferencia entre dosis medicinales y letales. Algunas teorías modernas sugieren que la campaña de eliminación de los yernos podría haber tenido motivaciones más complejas que la simple codicia. Documentos familiares descubiertos durante investigaciones posteriores indican que doña Lucrezia estaba obsesionada con crear una dinastía matrilineal pura, donde el poder y la riqueza permanecieran exclusivamente en manos femeninas. Los hombres, según esta visión distorsionada, eran meramente necesarios para la procreación y las apariencias sociales, pero prescindibles una vez que habían cumplido estos propósitos. Esta teoría encuentra respaldo en el hecho de que todas las hijas Ricci habían dado a luz al menos una hija antes de la muerte de sus respectivos esposos, asegurando así la continuidad del linaje femenino. Además, cartas personales de doña Lucrezia descubiertas durante el juicio contenían referencias a una supuesta profecía familiar transmitida por generaciones, que predecía que el verdadero poder de los Ricci solo se manifestaría cuando las mujeres gobernaran sin la sombra de ningún hombre. El impacto psicológico en los nietos y nietas de las hermanas Ricci ha sido objeto de varios estudios a lo largo de las décadas. Muchos cambiaron sus apellidos y se distanciaron completamente de su herencia familiar. Algunos lucharon con traumas intergeneracionales y el estigma asociado con el apellido Ricci. Una nieta, que se convirtió en psicóloga, publicó un libro en 1978 titulado Herederas del veneno, crecer en la sombra de las viudas negras de San Bartolo, ofreciendo una visión única desde dentro de la familia infame. Quizás el legado más perturbador del caso Ricci es cómo ilustra la capacidad de comunidades enteras para volverse cómplices pasivos ante el mal cuando éste es perpetrado por figuras de autoridad. Durante años, los habitantes de San Bartolo observaron la improbable serie de tragedias que afligían a los esposos Ricci, sin cuestionar públicamente las coincidencias. El miedo económico, la deferencia tradicional hacia la familia dominante y una cultura de silencio permitieron que los crímenes continuaran sin obstáculos hasta la intervención del padre Bianchi. Como observó el juez en su sentencia final,
Este caso no representa solo el fracaso moral de una familia, sino de toda una comunidad. Cuando el miedo silencia la verdad, la justicia se convierte en la primera víctima, seguida inevitablemente por vidas humanas. Los diarios del padre Bianchi han sido publicados parcialmente en ediciones académicas, aunque ciertas secciones permanecen selladas por petición de descendientes de las víctimas. Sus anotaciones finales, escritas la noche antes de su desaparición, revelan la angustia de un hombre que sabía que enfrentaba un peligro mortal, pero sentía la obligación moral de actuar. Mañana confrontaré a doña Lucrecia con lo que sé. Es mi deber como pastor de esta comunidad, aunque temo que pueda ser mi último acto como tal. Si estoy en lo cierto, he fallado a 9 hombres al no ver la verdad a tiempo. Si estoy equivocado, que Dios me perdone por sospechar de una familia que ha sido pilar de esta parroquia. Sea cual sea el resultado, la verdad debe prevalecer. Esta convicción en la importancia de la verdad, incluso frente a peligros personales, convierte al padre Antonio Bianchi en una figura heroica trágica, cuyo sacrificio eventualmente aseguró que los crímenes de los Ricci no quedaran impunes. Su previsión al ocultar la evidencia que había reunido, sabiendo que podría no vivir para presentarla personalmente, demuestra una determinación y coraje que trascendió incluso su propia muerte. El caso de los Ricci permanece como uno de los ejemplos más extraordinarios de crimen familiar organizado en los anales de la criminología italiana. Un recordatorio sombrío de cómo el poder sin supervisión, combinado con una visión distorsionada de lealtad familiar, puede crear un legado de sufrimiento que abarca generaciones. Como escribió un historiador en 2005, en la historia de San Bartolo, encontramos un microcosmos de cómo el mal prospera, no solo a través de quienes lo perpetran activamente, sino también mediante aquellos que, por miedo o conveniencia, eligen no ver lo que ocurre ante sus propios ojos. Y así, entre las colinas polvorientas del sur de Italia, las casas vacías de los Ricci permanecen como testigos silenciosos de una época en que 9 mujeres, bajo la dirección de una matriarca implacable, crearon un reino de viudas negras cuyas acciones siguen resonando en las pesadillas colectivas de San Bartolo hasta el día de hoy.